para todos. Muy bienvenidos a la quinta lección del curso denominado Principios Bíblicos. Ya hemos comenzado hace 4 lecciones atrás y hemos visto la bendición enorme que nos ha traído al abrir la palabra de Dios y ver los planes maravillosos de Dios para nuestra vida y para la iglesia. Así que en este momento vamos a estar viendo principios bíblicos acerca de Jesucristo, acerca de la persona de Jesucristo. Seguramente que tendrás el material en tus manos y si no lo tienes, pedilo en la iglesia, allí se te va a proveer del material correspondiente a esta clase y sería muy bueno que tengamos también los materiales necesarios como una Biblia, quizás un anotador, una lapicera para agregar algunos conceptos que vamos a dar mientras estamos viendo toda esta nota acerca de la lección número 5. Principios acerca de Jesucristo. La fecha de su nacimiento se celebra en gran parte del mundo. De igual manera, en la fecha de su muerte se proyecta la cruz en el horizonte de muchas naciones. Muchos se preguntan aún hoy en día, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Después de más de 20 siglos, el interrogante sigue en pie y el hombre procura responderlo por sus propios medios y no tiene la respuesta exacta. Pues, sin embargo, la respuesta verdadera debe proceder del Nuevo Testamento. La segunda parte de la Biblia que tenemos en nuestras manos, que habla acerca de la vida y del ministerio y la obra de Jesucristo en favor de toda la humanidad. Escrito por hombres en el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, escrito por hombres que lo conocieron como ningún otro. Uno de ellos, por ejemplo, Pedro, es aquel que recibiendo una revelación divina acerca de la pregunta que les hace Jesús a ellos de quién es él o qué dice la gente acerca de él, la respuesta contundente viene de parte de ese discípulo que pudo decir bajo la revelación del Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo encontramos en San Mateo capítulo 16 y versículo 16. Toda sustancia y poder de la fe cristiana tiene como centro a Jesucristo. Por eso es tan importante que prestemos atención a esta lección que habla acerca de la persona. Vamos a indagar, aunque sea en pocos conceptos, vamos a indagar acerca de la persona de Jesucristo. ¿Quién es y cómo es que la humanidad puede conocerlo a través de la palabra de Dios, a través de los escritos bíblicos? Vamos a ver en primer punto la humanidad de Jesucristo. Esto habla de que Jesucristo fue 100% humano. ¿Y cuáles son las evidencias que la palabra de Dios nos da acerca de la humanidad de Jesucristo? Primero, nació de una mujer, nació de la Virgen María. Allí Mateo capítulo 1 y versículo 18 dice lo siguiente hasta el versículo 21, pero vamos a ver solamente el 21 que dice, María, el ángel le dice a María, tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También tenemos la referencia de Marcos, de Lucas y de Juan. Los 4 evangelios hablan acerca de la manera en que Jesús nace, viene a este mundo, aún siendo Dios, toma nuestra forma, toma nuestra naturaleza humana para identificarse con nosotros y traernos salvación y traernos y revelarnos el plan eterno de Dios. El plan que nos da vida eterna a todos aquellos que creemos en él. Jesucristo es humano sin lugar a duda, siendo la simiente de la mujer y siendo la simiente de Abraham y del linaje de David. Mateo capítulo 1 y versículo 1 comienza este evangelio de esta manera. Libro de la genealogía de Jesucristo,
Y allí comienza a enumerar: hijo de David, hijo de Abraham. Así que la evidencia que tenemos acerca de su nacimiento es contundente. Segundo, creció en sabiduría y en estatura. A los 8 días Jesús fue circuncidado, tal como era costumbre entre los judíos. Como humano fue circuncidado. A la edad de 12 años, cuando va al templo a Jerusalén junto con sus padres, él comienza a tener relación y conversación con los doctores de la ley, al punto tal que sus padres ya regresan a la ciudad de Nazaret y al tercer día encuentran que Jesús no estaba con ellos. Cuando volvieron al templo, lo encuentran allí junto con los doctores discutiendo acerca de las Escrituras. Y allí entonces el evangelista Lucas dice que de esta manera Jesús crecía en gracia y en conocimiento, en gracia, en sabiduría y en estatura también. Como hombre, como persona, él también crecía en estatura. Lucas capítulo 2 y versículo 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Tercero, tuvo la apariencia de un hombre, exactamente como cualquier hombre. La mujer samaritana evidentemente reconoció a Jesús como un judío. ¿Cómo lo conoció? Por sus facciones y también por su forma de hablar, por su modo de hablar. Juan, en el capítulo 4 y versículo 9 dice: y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Cuarto, poseyó cuerpo, alma y espíritu, tal cual como los seres humanos. Juan capítulo 1 y versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Quiere decir que poseyó cuerpo y habitó entre nosotros. Mateo 26, 38 dice: entonces Jesús les dijo a los discípulos a horas de estar enfrentando la cruz: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quiere decir que poseía alma, tenía sentimiento. Dice: mi alma está triste hasta la muerte. Y en Lucas, en el capítulo 23 y versículo 46 dice: entonces Jesús clamó a gran voz desde la cruz, cuando ya estaba crucificado, a punto de entregar su espíritu, clama a gran voz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús poseyó cuerpo, alma y espíritu, y al momento de la cruz entregó su espíritu al Padre y expiró. ¿Qué más? En quinto lugar, estuvo sujeto a flaquezas humanas. Estuvo sujeto porque tuvo hambre. Mateo 4, 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí fue tentado y como hombre, como humano, tuvo hambre después de haber ayunado 40 días y 40 noches. ¿Qué más? Tuvo sed. Allí también, frente a la cruz, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, colgado y crucificado en la cruz, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Jesús también se cansó. Jesús dormía, tenía su tiempo de descanso, se cansaba, tenía que descansar físicamente, dormía. ¿Se acuerdan el hecho cuando cruzaban en una barca el mar y las olas comenzaron a inundar la barca y Jesús estaba durmiendo y los discípulos tuvieron que despertarlo? Lloró por su amigo Lázaro en Juan 8:35. Fue tentado, ya lo vimos al principio, cuando tuvo hambre, fue tentado. En esa oportunidad fue tentado. Además, se le dieron nombres humanos tanto por sí mismo, o sea, él mismo se llamó como
persona humana como también por otros. Él se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre. Lucas, el capítulo 19 y versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él mismo se llamó a él Hijo del Hombre, frente a la necesidad que tenía un ciego de ser sanado, frente a la necesidad de un Zaqueo que necesitaba conocer a Jesús. Jesús decía, el Hijo del Hombre vino para salvar, para rescatar lo que se había perdido. En los evangelios es llamado Jesús, como el ángel le dijo a María, pondrá su nombre Jesús, así que como humano tuvo el nombre de Jesús. Seguramente que su madre, su padre, sus hermanos lo llamaban por ese nombre, Jesús. También vemos que él fue llamado maestro o rabí. Nicodemo vino de noche a ver a Jesús para preguntarle acerca del reino de los cielos y le dice rabí, se dirige hacia él nombrándolo como rabí. Los evangelios tienen distintas maneras de expresar o dar a conocer la manera en que se lo llamó a Jesús, como lo llamaron los demás. Pero en Hechos de los Apóstoles, Pedro, cuando da el discurso después de Pentecostés o en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice Jesús Nazareno, identificándolo como Jesús, el que se había criado en Nazaret, de la ciudad de Nazaret. Así que hasta aquí vimos acerca de la humanidad de Jesucristo y nada nos hace dudar de que realmente fue así. La segunda parte es la que nos lleva a ver la divinidad de Jesús. Así como Jesús fue 100% hombre, también es 100% Dios. La mejor manera de responder a la pregunta, ahora, ¿quién es Cristo? ¿Quién es el enviado de Dios? ¿Quién es el Mesías? Es dar a conocer los nombres o títulos por el cual es conocido. Nuevamente, la misma palabra de Dios habla acerca de la divinidad cuando habla acerca de la persona de Jesucristo. En primer lugar, lo nombra como Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios por excelencia. No es un hijo, es el Hijo de Dios por excelencia. Capítulo 16 de San Mateo, nuevamente vamos el momento en que Pedro le dice, tú eres el Cristo, divinidad, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, no un Hijo de Dios. También lo vemos en Marcos 1:1, en Lucas, pero especialmente en Juan capítulo 11 y en el versículo 4 vemos lo siguiente. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Se acuerdan cuando las hermanas de Lázaro mandan a llamar a Jesús porque su hermano estaba enfermo a punto de morir? Jesús le dice a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se refería a su persona, sea glorificado por ella a través de esa enfermedad. Y después sabemos nosotros cuál fue el final. Jesús llegó al lugar donde Lázaro estaba ya sepultado después del cuarto día de haber muerto, y Jesús resucita a Lázaro, y esto fue para la gloria de su nombre y para la gloria del Padre. Jesús también, la palabra de Dios, es llamado la palabra. La palabra de Dios es aquella por la cual el Padre se comunica con los seres humanos y trata con ellos. Cristo es entonces la palabra, el verbo a través del cual el Padre, el Creador, el Dios eterno, se comunica con la humanidad, y es a través de su Hijo Jesucristo.
a través de Jesucristo Dios, el unigénito Hijo de Dios, el mejor, el único y mejor Hijo de Dios. Juan 1:4 ya lo estuvimos leyendo y dice, oyendo Jesús, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero Juan capítulo 1 y versículo 1 refiriéndose acerca de la palabra, dice lo siguiente, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo, la palabra, era Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Tercer nombre acerca de su divinidad, Señor. Indica su deidad, indica que Él es Dios. Exaltación, su exaltación y su soberanía. Se le llama Señor por su obra para salvar a la humanidad al morir y resucitar de entre los muertos. Filipenses capítulo 2, allí la lectura podemos tomarla a partir del versículo 6 hasta el 11, pero especialmente el 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Allí Filipenses, Pablo habla acerca de la humillación de Jesucristo por su obra en la cruz, que lo lleva a la cruz para hacer la obra de redención, para llevar a cabo, consumar la obra de redención, y por esa obra y esa obediencia, Él recibe del Padre el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. El cuarto nombre es Cristo. Es el vocablo griego que expresa su misión como Mesías, que en hebreo significa Masías. Mateo capítulo 16, versículo 16 nuevamente. Allí está el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También Cristo significa el ungido. Además, significa el enviado. Lucas capítulo 4, versículo 18 especialmente el 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Allí ungido significa el Cristo, el Dios, para dar buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado, enviado allí significa Cristo, el enviado de Dios, del Padre, como Dios, para sanar a los quebrantados de corazón. El quinto nombre es Jesús, el Salvador. Ya eso lo hemos visto cuando hablamos acerca de la humanidad. Capítulo 1 de San Mateo, versículo 21, cuando el ángel le dice a María, le pondrás su nombre Jesús. Y por último, Dios. También es llamado Dios. A Cristo se le atribuye divinidad absoluta. Es Dios, es el Padre es Jesús, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, por tanto es Dios, así como el Espíritu Santo también es Dios. En Juan capítulo 10, versículo 30, dice, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Por tanto, al haber una unidad perfecta, el Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Pasamos entonces a ver los oficios divinos que hablan justamente de la divinidad de Jesús y como Dios, ahora vemos cuáles son los oficios, cuál es su obra, su obrar como Dios. En primer punto es creador. La creación es la manifestación de su mente y su poder. Colosenses capítulo 1 y versículo 16 dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, así que es creador, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Esto nos habla acerca de que es creador, pero luego también nos habla de que Él es sustentador. En el versículo siguiente de Colosenses capítulo 1, ahora vemos el 17 y dice lo siguiente: y Él es antes de todas las cosas, quiere decir que es Dios, es antes de la creación. Él fue creador, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que más allá de ser creador, es el que sustenta todas las cosas, dice la palabra de Dios, con la palabra de su poder. Hay poder en la palabra, poder en Él mismo para sustentar toda la creación. Y bueno, gloria a Dios que lo podemos contemplar cada día nosotros, cómo la creación responde al creador y al que sustenta esa creación, que es Dios. La orden de Dios fue dada y toda la creación, todo el universo responde a la orden de Dios, a la manera en que Dios también sustenta todas las cosas. Cuando vemos la manera maravillosa del universo, allí podemos ver la creación y lo que Dios sigue ejerciendo sobre esa creación, el dominio y la autoridad, como también lo quiere ejercer sobre el ser humano, sobre nosotros, los hombres y mujeres. Pero muchas veces nosotros somos los que nos resistimos a esa obra de creación y de autoridad que tiene sobre nosotros, sobre la creación, y le resistimos. Pero gloria a Dios cuando le podemos abrir el corazón y conocerlo como nuestro creador, pero también como nuestro sustentador y como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otro de los oficios divinos es aquel que perdona pecados. Cristo no solo declara que los pecados son perdonados, sino que de hecho es Él quien los perdona. Él mismo perdona pecados. Fue un tema que trajo tanta divergencia entre los fariseos y los doctores de la ley, porque ellos sabían que el único que perdonaba pecado era Dios. Sin embargo, como no le reconocieron a Él como Dios, no reconocieron que Él tenía autoridad para perdonar pecados. Y allí vemos en varias oportunidades, especialmente en los escritos de los evangelios, cómo Jesús, aquel que iba a perdonar a su pueblo de sus pecados, es aquel que perdona pecados. Y lo vemos en el escrito de Lucas capítulo 5, cuando allí traen a un leproso, se acerca un leproso y le dice a Jesús: Jesús, si quieres puedes sanarme. Y Jesús respondió: sí quiero. Y no solamente lo sanó, sino que también le dijo: tus pecados te son perdonados. En Marcos capítulo 2, versículo 10, allí vemos 4 amigos que traen a un paralítico y tienen que introducir a donde está Jesús, en la casa donde está Jesús, a través de una abertura en el techo, porque era tal la cantidad de personas que estaban presentes donde Jesús estaba, que tuvieron que descender a este paralítico a través de una abertura en el techo. Y allí, cuando Jesús ve la fe de ellos, la fe de los 4 amigos y también la fe de este paralítico, dice: tus pecados te son perdonados. Cuando lo habían traído para que lo sanara, Jesús se adelanta y le dice: tus pecados te son perdonados. Y allí entonces hubo un tumulto entre los escribas, entre los fariseos, cómo y quién es este para perdonar pecados. Y Jesús le dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y anda. Y Jesús dice: para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y allí ocurrió el milagro de la sanidad de este paralítico. Pero también una mujer que había venido para derramar su perfume costoso cuando Jesús estaba en la casa de Simón, de un tal Simón. Viene para derramar un perfume y ungir el cuerpo de Jesús. Y claro,
Aquellos que entendían acerca del costo del perfume que había sido derramado decían que era una pérdida tremenda y que eso se podía utilizar para quizás dar de comer a los pobres o ayudar a otras personas que tienen necesidad. Y Jesús le dijo a ellos: a quien mucho se le ha perdonado, mucho también ama. Así que esta mujer recibió el perdón de todos sus pecados de parte de Jesús, y por eso una actitud de amor a Jesús trae y derrama este perfume sobre su cuerpo. Por último, vemos el poder sanador de Jesús, y lo vemos a través de los evangelios en muchas oportunidades. Ya hemos visto lo de Lucas, el leproso que viene a Jesús y dice: si quieres puedes sanarme. Estaba reconociendo el leproso en Jesús el poder de sanidad, y Jesús le responde diciendo: sí, quiero, y al instante este leproso recibió la sanidad. Gloria a Dios, porque Jesús sigue siendo el mismo. Él no está muerto, Él vive, y hoy sigue actuando en medio nuestro como aquel que sustenta todas las cosas, que sustenta la creación divina, como aquel que perdona pecados. Si no fuera que Jesús perdonara pecados, en vano hubiera sido su muerte en la cruz, pero como Él vino para rescatar lo que estaba perdido y perdonar pecados, Él lo sigue haciendo, y Él sigue sanando nuestros cuerpos, nuestra alma y nuestro espíritu, y gloria a Jesús por esto. Vamos a los atributos divinos de Jesús. Vamos a ver acerca de Jesús con sus atributos de, primero, omnipotencia. Se le atribuye toda potestad en el cielo y en la tierra. Capítulo 28 y versículo 18, nosotros vemos las últimas palabras de Jesús cuando antes estaba reunido con sus discípulos antes de ascender. Ya habiendo resucitado, se presenta a los discípulos antes de ascender a los cielos y le da la gran comisión, lo que nosotros conocemos, la gran comisión. Y Jesús comienza esta conversación con ellos, o entregándoles esta gran comisión, diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que Jesús declara que Él tiene toda potestad, todo poder y toda autoridad, así como en el cielo, también en la tierra. A esto habla de su omnipotencia. Ahora, omnisciencia. Él tiene todo conocimiento. Él conoce todas las cosas. En una oportunidad, cuando estaba Jesús con sus discípulos y Él estaba hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y de lo que iba a acontecer camino a la cruz, y que Jesús les estaba hablando con alegorías, les estaba hablando con parábolas, y de pronto les costaba a ellos entender. Sin embargo, llega en un momento donde los discípulos mismos reconocen en Jesús todo conocimiento, toda sabiduría. Y vemos en Juan capítulo 16 y versículo 30, Juan 16, versículo 30, y los discípulos le dicen lo siguiente: ahora entendemos que sabes todas las cosas. Es decir, reconocen los discípulos que Él tenía conocimiento de todas las cosas, de las que estaban ocurriendo y las que iban a acontecer. Por eso les hablaba con alegorías y ellos no podían entender. Vos sabés todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Allí estaban reconociendo un atributo divino como Dios en su omnisciencia. Omnipresencia es el segundo atributo que tiene Jesucristo como Hijo de Dios y como Dios. La ascensión al trono de Dios le dio omnipresencia, haciendo posible para Él el cumplimiento de la promesa que había dado en San Mateo capítulo 18 y versículo 20, donde dice: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre, yo allí estaré.
Jesús está pronunciando una verdad, pero está dando una promesa que todavía no podía cumplir, porque él, estando en su vida humana y física, todavía no podía estar en todo lugar en mismo tiempo, pero ya estaba dando a conocer, estaba revelando, estaba declarando una verdad y una promesa. Así que cuando Jesús muere y resucita y asciende para estar ocupando el trono a la diestra de Dios, allí comienza el cumplimiento de la promesa: donde hay dos reunidos en mi nombre, allí también estaré. Y en Mateo, en el mismo Mateo donde da la comisión, en el capítulo 28 y versículo 20, en la segunda parte, allí nos da una promesa sobre la cual nosotros nos gozamos tanto, porque esa promesa se está cumpliendo, la podemos comprobar, y es la siguiente: he aquí, yo estoy con vosotros, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, porque esa promesa comenzó a cumplirse cuando Jesús asciende, ocupa el lugar en el trono, y luego es enviado el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros y en nosotros. Y gloria a Dios, porque esa promesa se cumple. Jesucristo, siendo Dios omnipresente, está presente en todo lugar y en todo tiempo para guardarnos, para asistirnos, para protegernos. Gloria a Dios, porque su presencia trae paz, alegría, y su presencia nos trae el disfrutar de todo lo que Él es para nosotros. Por último, vamos a ver la obra de Cristo, la obra de Jesús. Es muy importante que tengamos presente el nacimiento de Jesús, el desarrollo de su ministerio, que nos da grandes enseñanzas, pero también tener presente la obra por la cual Jesucristo había venido. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan esa vida sea en abundancia. Así que tenemos que prestar atención y tener presente cuál fue la obra que Él vino a llevar a cabo. Primero, su muerte, el acontecimiento extraordinario y la doctrina central del Nuevo Testamento puede ser sintetizada en las siguientes palabras, la que encontramos en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 3. 1 Corintios, porque primeramente os he enseñado, esto habla Pablo, escribe Pablo a la iglesia de Corinto, los he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Este es el acontecimiento. Cristo murió, pero cuando hablamos que murió por nuestros pecados, allí vemos la doctrina de la obra de Cristo. No solamente Cristo murió, sino que murió por nuestros pecados, ocupando nuestro lugar de condenados por el pecado en la cruz, para librarnos a todos aquellos que creemos en Él de nuestros pecados y nuestra condición de pecadores. Su resurrección es el milagro por excelencia del cristianismo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, le sigue la lectura de 1 Corintios, la que le escribe Pablo a las iglesias de Corinto, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, nuevamente conforme a las Escrituras. Así que conforme a lo que había sido escrito y conforme al plan eterno de Dios, también Jesucristo resucitó. Es el milagro por excelencia. Además, es el milagro sobre el cual se sustenta toda la fe cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra fe. También lo escribe Pablo. Y dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, y aún estamos en nuestros pecados. Aún la obra de la muerte, la resurrección de Jesucristo es a favor de nuestros pecados. Y si eso no hubiera acontecido, nuestra fe en la persona de Jesucristo estaría siendo vana y nuestros pecados no estarían perdonados. Por tanto, estaríamos apartados, sin fe, sin esperanza, sin el amor de Dios y especialmente sin la esperanza de la vida eterna. Su ascensión y exaltación habla de que Cristo había primeramente descendido,
para luego ascender. Ahora, luego de haber descendido, de haber venido, lo que estuvimos hablando del principio, naciendo de una Virgen María, naciendo y puesto en un pesebre, envuelto en pañales, identificándose con nosotros, luego desarrollando todo su ministerio, un ministerio dirigido exclusivamente a alcanzar a la humanidad, a mostrar el amor de Dios y a mostrar que nuestra fe en Él nos lleva a ser y a vivir como hijos e hijas de Dios. Pero ahora viene el tiempo de la ascensión, también conforme a las Escrituras. Ahora ascendió a donde estaba antes. ¿Dónde estaba antes? Hechos capítulo 1 y versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido por una nube que los ocultó de sus ojos. Así como vino del cielo, ascendió ¿a dónde? Al cielo. Por eso los discípulos quedaron mirando, observando cómo fue ascendido, y una nube le alzó y ellos no le pudieron ver más. Eso es un hecho contundente, es una prueba contundente de la ascensión de Jesucristo. Y una vez allí, una vez ascendido, está a la diestra de Dios Padre. Allí recibió el lugar de poder a la diestra de Dios Padre. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, especialmente donde encontramos las palabras que por su obra, por su obediencia, por su humillación, ha recibido el Padre un nombre, y es el nombre del Señor ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero terminamos con el último texto, que es Romanos capítulo 8 y versículo 34, que dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué hermoso testimonio que podemos dar nosotros ahora a través de la persona de Jesucristo, habiéndolo conocido a Él. No lo hemos conocido, tampoco lo conocemos intelectualmente. Lo conocemos a través de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo de Dios, que es aquel que había venido para salvar, para rescatarnos, para mostrarnos el plan eterno de Dios, para mostrarnos el gran amor de Dios, morir por nosotros en la cruz, ser sepultado, resucitar al tercer día, y habiendo dado las últimas instrucciones a sus discípulos, y son las mismas instrucciones que hoy tenemos y tomamos en cuenta como iglesia del Señor Jesús, habiendo dado esas instrucciones sobre las cuales camina la iglesia del Señor Jesús, ascendió a los cielos para ocupar el lugar que le corresponde, en el trono mismo de Dios. Por eso le exaltamos como Rey y Señor, como Dios, como aquel que intercede ante el Padre, y como aquel que, como había dicho y había prometido, cuando yo esté en el Padre voy a rogar que les envíe el Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu Santo que nos ha revelado, que nos sigue enseñando, que nos sigue mostrando acerca de la persona de Jesucristo. Por eso le damos gloria a Dios por haber visto a través de la palabra de Dios todo esto, o mejor dicho, los principios bíblicos que nos hablan a través o acerca de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por participar. Quiero que terminemos con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre su palabra y esa palabra que fue sembrada en nuestros corazones. Padre nuestro, muchas gracias por este momento, muchas gracias por esta lección, gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es luz, aquella que nos muestra, pero también nos revela acerca de la persona de Jesucristo. Podemos conocerte, Señor, a través de una relación personal y espiritual
pero también podemos conocerte a través de lo que tu palabra, especialmente el Nuevo Testamento, nos habla. Te pido ahora que nos bendigas, Señor, que tu palabra, aquella que ha sido sembrada en tu corazón, traiga el fruto y que podamos, Señor, abrir nuestro corazón para conocerte cada día más a vos. Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, lo creemos, lo declaramos también, pero también, como dice Juan, capítulo 1 y versículo 12, los que creen, los que han recibido, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros hemos creído y te hemos recibido a vos como nuestro Salvador y ahora hemos recibido la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios te damos toda la gloria y toda la honra. Padre, bendice cada persona que ha sido partícipe de esta lección en el nombre poderoso de Jesús. Tu gracia y tu presencia también los acompaña a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta la próxima lección, que será la lección número 6 de Principios Bíblicos. Bendiciones para todos.